Hola amigues, yo soy 313 y hoy les vengo a hablar de los libros que leí en enero. La verdad es que tuve un muy buen mes y creo que la mayoría fueron buenas lecturas y fueron bastantes. Como que andaba en un frenzy de leer libros cortos y leí varios de estos en un solo día. Me acuerdo que en diciembre dije que leí la historia de mis dientes en un solo día y me sorprendía porque hace mucho que no hacía eso. Well, enero lo volvió a hacer. Les muestro en orden cronológico. El primero de ellos es Vacas de Matthew Stokoe, que como saben fue un libro que me encantó, fue una relectura, fue mucho mejor que la primera vez que lo leí. Tuve una discusión con Asústame Panteón, el club de lectura que tengo con Farcas, para leer libros de terror. Si estás interesada, puedes meterte. Creo que puedo dejar la liga o me preguntas si te doy la liga. Y sí, este mes estamos leyendo La Cámara Sangrienta de Angela Carter, que ya terminé. Y tenemos algunas otras lecturas para los próximos meses. En fin, Vacas es un libro sumamente grotesco, sumamente fabuloso, escrito por Matthew Stokoe, que me contestó mi reseña aquí en YouTube y me emocioné muchísimo. Trata acerca de un chico llamado Steven que nunca ha salido de su casa, que tiene muy poca idea de lo que es la sociedad y la realidad, y de repente a los 25 años tiene que empezar a trabajar para traer algo de sustento a la casa. Pero obviamente está mega traumatizado de no conocer a la sociedad en la que vive e idealizarla por medio de la televisión y muchos otros estragos mentales que le ha dejado la relación que tiene con su madre. En fin, en el trabajo que tiene, entra al rastro a moler carne de res y descubre una serie de situaciones ultra violentas que van a definir su futuro. Hasta ahí lo dejo, si quieren vayan a ver mi reseña. La verdad es que es un libro que, como les digo, en la reseña está hermosamente escrito, pero a la vez está sumamente grotesco y violento. Es un libro muy interesante para debatir. Hay ciertos personajes que me parecen muy interesantes aparte de Steven, sobre todo la vecina de la cual no hablé en la reseña. Pero ciertas búsquedas de identidad y del dolor y de lo malo que hay en el ser humano son bastante rescatables de acá. Yo le puse 5 de 5 estrellas. De ahí leí Nana volumen 7. Como les dije, los había estado postergando, no sé por qué. Si miraron mi TBR a conciencia. Los estaba comprando y no los estaba leyendo. Entonces decidí leer este volumen. Me fascinó, me encantó. Cada vez son más emocionales y problemáticos. Tiene bastantes post-its. Y como siempre les digo, es la historia de estas dos mujeres que se encuentran de camino a Tokio y se dan cuenta que tienen muchos sueños que desean cumplir. Eventualmente terminan siendo roommates y sus vidas se van entrelazando por medio de la felicidad, pero también de mucha tristeza. La verdad es que me fascina este manga, me fascina este anime y voy a continuar poniéndole muy buena calificación. Este tuvo 5 de 5 estrellas. De ahí otra relectura y esto fue... no es cierto. De ahí siguió nuestra lectura actual de Asústame Panteón, que la comencé antes de tiempo, se me fue el avión y la terminé creo que también en un solo día. Estoy hablando de La Cámara Sangrienta. Este libro no lo tengo en físico, lo leí en mi Kindle y también lo escuché. Es una de mis maneras favoritas de usar los audiolibros, que es leyendo mientras escucho porque me concentro muchísimo más. Y es un libro de retellings, de cuentos clásicos remasterizados de una manera mucho más adulta y un poquito violenta, un poquito, bueno, con bastantes tonos sexuales, que se me hace muy interesante. No les digo más porque son diferentes cuentos, pero viene hasta el gato con botas. Ya quiero platicarlo con las personas de Asústame Panteón para ver qué sacamos de los relatos que leímos. Yo le puse 4 estrellas. Ahora, otra relectura que hice este mes, pero en una edición muy bonita que me regaló Océano México, es Rebelión en la Granja de George Orwell. Esta es una edición de clásicos de Gran Travesía. Por allá también tengo El Principito y sacaron Ana Frank, uno de Pablo Neruda que no me interesa, y
Creo que sacaron uno de Stefan Zweig, juego de ajedrez o something like that. Anyways, están muy bonitas las ediciones, están buenas las traducciones también. Y Rebelión en la Granja, tenía años, siglos que no lo leía. Y la verdad es que lo disfruté un montón. También tiene ahí varios post-its. Y me recordó, en cierta manera, a Vacas. Siento que, de hecho lo dije en la reseña porque acababa de terminar de leer Rebelión en la Granja. Pero esto es como en crack. O sea, obviamente habla acerca del régimen soviético que existió con Stalin y todos esos güeyes. Y algunas personas dicen que es un personaje es Trotsky y demás, ¿no? Pero creo que a pesar de que ya no existe la URSS, sigue siendo una crítica muy fuerte a cómo el poder siempre termina corrompiendo a las personas. En este caso, pues yo creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia de Rebelión en la Granja, pero unos animales en una granja están hartos de trabajar para los humanos. Hay una revuelta casi que sin querer y los cerdos terminan en el poder y terminan organizando la revolución. Y esta revolución termina echándose a perder y los cerdos tienen una evolución de personaje súper fuerte y muy interesante y muy crítica que nos hace reflexionar acerca de, creo que casi cualquier sociedad. La verdad es que me entretuvo mucho, se me hizo muy sátira, muy interesante la comparación que se hace con los movimientos políticos humanos. Les digo, a pesar de que fue escrita en un contexto específico, sigue siendo relevante porque seguimos siendo muy parecidos a estos cerdos. Lo disfruté muchísimo en esta relectura y le puse 4 estrellas. De ahí, otra relectura. ¿Qué pedo conmigo? No sé. Pero era un libro que tenía miedo de releer porque sabía que trataba de un feminicidio y sabía que estaba desde la perspectiva de un asesino. Y lo leí en la universidad cuando me gustaba Bukowski, cuando me gustaba Henry Miller, este tipo de cosas que aún disfruto hasta cierto punto y no sabía qué tanto me iba a desagradar. Estoy hablando del túnel de Ernesto Sábato, que, pues como ya les dije, es la historia de un pintor que relata desde, creo que el manicomio, cómo es que mató a María Iribarne, creo que sí se llama la señora. Sí, Iribarne. ¿Y qué les puedo decir? Siento que es una especie, también tiene bastantes post-its, es como una especie de Lolita de Vladimir Nabokov en el sentido de que sigo disfrutando de la forma en la que está escrito porque está muy bien escrito, tiene muy buenas frases, está muy bien narrado, es interesante, es dinámico, pero es horrible en el sentido de que allá hay un pedófilo y acá pues hay un feminicida. Creo que la perspectiva no cambió tanto o el gusto que tenía por el libro no cambió tanto porque sigo apreciándolo en la forma en la que está hecho, pero el personaje principal, Dios mío, qué terror, es un incel de mierda. Es un vato que le tiene miedo a las mujeres, que idealiza a las mujeres, que no entiende lo que quiere de las personas, que le da miedo y le parece grotesco todo lo que él no considera correcto. Es un güey súper inmaduro que cree que sabe todo. Terrible, así, horrible. El personaje principal me da mucho cringe, me da mucha pena ajena. Pero hay ciertos pasajes del libro que me siguen gustando mucho como están escritos. Yo le puse en su primer momento, cuando lo leí, 5 estrellas y ahora tiene 3. No es un mal libro si lo lees de manera crítica, vas a disfrutar la forma en la que está escrito, pero el personaje principal es un ser abyecto y eso no lo podemos cambiar. There's that. Ahora, sigue un libro que también me leí en un solo día, que me fascinó, que me encantó, que no puedo esperar a seguir leyendo más de esta autora. Y estoy hablando de Entre los rotos, de Alaide Ventura. ¿Cómo empezar a hablar de este libro? Alaide
Ventura escribió un texto que tiene que ver con las familias destruidas, la violencia de género, la violencia patriarcal. Creo que está muy contextualizado en lo mexicano o las familias mexicanas o probablemente latinoamericanas, en las que el padre es un ser sin inteligencia emocional, machista, violento, irresponsable, etcétera, etcétera. Obviamente es la historia de dos niños que van creciendo en esta familia disfuncional y van pues rompiéndose y van creando una serie de traumas y disociaciones de la realidad, y es la mujer, la hermana, la que está contando la historia por los dos, porque está tratando de entender qué fue lo que pasó con su familia y sobre todo con su hermano. Me parece hermoso la forma en la que está escrito, me parece muy, muy interesante. Creo que pude conectar en muchísimas cosas porque desafortunadamente yo también tengo una familia así de horrible y bueno, y un padre igual o similar al que aparece en esta lectura, y es fuerte, es triste, te aplasta el corazón, y creo que desafortunadamente muchísimas mexicanas se pueden identificar con esta historia. Y el pedo es que Alaide Ventura tiene otro libro que creo que fue el primero que sacó, con el que se hizo bastante famosa, que habla acerca de una abuelita con Alzheimer, y mi abuela también tuvo Alzheimer, entonces siento que con ella, o sea, yo voy a hacer una lloradera interna, porque no lloré físicamente, pero sí me dolió mucho leer este libro, y el otro que tiene, siento que también me va a pegar bastante. So, there's that. Por favor, háganse un favor y lean este libro. Siento que está muy bien construido, que está muy bien hecho y que está muy bien escrito también. Yo le puse 5 estrellas. Coreografía del miedo, de Stephanie Alcantar. Un poemario que en primera instancia podría parecernos interesante por cómo está escrito. Y la idea aquí es que son poemas acerca de una relación y la evolución de esa relación de principio a fin. Y el concepto, a mi parecer, es que, bueno, como que desaparece el concepto como al final, ¿no? Los poemas del final casi no tienen el mismo formato, pero la idea es que puedas leerlo, las partes que no están tachadas como un poema, y y el libro, bueno, y el poema, junto las partes que no están tachadas con las tachadas, es otro poema. Tiene otro significado. Y la idea es muy interesante. Me gusta cuando la gente experimenta con el formato, pero no terminó de cuajar. Los poemas no se me hicieron tan relevantes o tan buenos, no sé. Para mí, pues, es una cuestión muy individual cómo percibes un poema. Y la cosa también que yo siento que podría ser un poquito más objetiva es que siento que algunos tachones no tienen sentido o no cambian el significado del poema, o lo cambian. Sí, o sea, como que la forma en la que está tachado no termina de convencerme, no se genera una oración bien escrita, bien formada. I don't know. No conecté con los temas, creo que solo me gustó una frase siquiera, si acaso. Y déjenme ver qué dice mi nota de aquí. Usualmente lo positivo era lo que no tenía tachones, como el comienzo del amor, y lo que sí tenía tachones, o lo que leías junto con los tachones, eran como las partes tristes, o de la relación acabándose, o de la relación teniendo algún conflicto. Pero como les digo, para mí no terminó de cuajar, así que le di 2 estrellas. Y empezamos muy bien el mes y lo terminamos como... el último libro que leí, Marijo, de Ana Pessoa. Yo había escuchado y leído maravillas de este texto, de esta novela, que tiene como sus partes gráficas, que por ahí miré que según esto eran como los cortes de capítulo, aunque no me parece claro, siento que no tiene cortes de capítulo, que simplemente es una gran carta. Está escrito de manera epistolar y es
una carta a el primer amor de la protagonista, que es su compañero de juegos de la infancia, con quien jugaba a ser la princesa y él el pirata, y fueron creciendo juntos en el mismo barrio, se enamoró de él, fue su primer beso, no sé, como su primer crush, y el que ella creía que iba a ser el único y el más importante de su vida. Eventualmente la realidad ocurre, cosas cambian, se enamoran de diferentes personas, la pubertad llega. Y como que nos habla de esto, ¿no? O sea, de lo que es crecer, el primer amor y lo que son los procesos de cambio en la mujer. También habla mucho de la relación con la madre. Y la idea suena bien y la idea está interesante, las ilustraciones están bonitas, pero la forma en la que está escrito es la cosa más aburrida del mundo. Yo sé que mucha gente se me va a ir de... se me va a echar encima, pero... no me gustó la forma en la que está escrito, se me hace muy pobre y simplista y aburrido. No les puedo decir la cantidad de veces que este libro repetía la misma oración en el mismo renglón. Por ejemplo, hay muchísimas partes en las que la narración va algo así. Y yo pensé que debería decirle que estaba equivocado. Y luego le dije, estás equivocado. Y así hay muchísimas partes en el texto en las que piensa algo y luego lo dice exactamente igual. Y yo es como que me pude haber ahorrado mínimo unas 30 páginas de tanta pinche repetición. No sé, la verdad es que la forma en la que está narrado me daba muchísima flojera y dolió terminar el libro. Pero es que ya, o sea, ya cuando iba a la mitad dije, yo sé que esto no me gusta, pero quiero ver si de alguna manera acaba de una forma interesante y acaba de una forma natural. Es una historia muy común, es una historia que muchos hemos vivido o pasado. Es la historia de cambiar de niña a mujer o de niño a adolescente. No sé, la manera en la que está escrito simplemente no pude con tanta repetición y no pude con el texto tan simple que me estaba proveyendo esta historia. No, le puse 2 de 5 estrellas. I know a lot of people like it, pero no me gusta la forma en la que está escrito. Y ya nada más para terminar, el primer libro con el que comencé el año fue I'm Not Your Perfect Mexican Daughter. Los pongo por acá. Lo estaba escuchando en audiolibro y lo denefié. Lo denefié porque habla acerca de una familia mexicoamericana, bueno, sí, mexicoamericana, en la que hay 2 hermanas. Una era la hermana perfecta, sumisa, que siempre estaba con su madre, que era recatada, etcétera, etcétera. Y la otra es una que odia ser mexicana, aparentemente, odia sus raíces, odia su familia, odia todo lo que tiene a su alrededor. Y ella es la protagonista y es muy molesto estar en la cabeza de ese personaje, que también es homofóbica, que también es fatfóbica, que es un ser horrendo, que ni siquiera aprecia sus raíces, que ni siquiera aprecia a su familia. Y el punto es que ella, o sea, lo que estoy diciendo ahorita no es que ella se percate de que sea gordofóbica, ni homofóbica, ni nada de eso. O sea, esas son las cosas que yo sentía cada vez que la leía o que la escuchaba. Y el punto es que su hermana se muere y esta morra empieza a descubrir como una vida secreta que tenía su hermana, la hermana perfecta, que al final de cuentas como que no es tan perfecta, pero no pude terminar el libro porque me caía tan gordo el personaje que lo denefié. So, leí 8 cosas y denefié un libro. Anyways, ese es mi wrap up de enero. Leí bastante, aunque hayan sido libros cortos, y disfruté la mayoría de ellos. Y díganme qué opinan, y si les gustó este video denle like, compártanlo, coméntenlo, lo que ustedes quieran, y nosotros nos vemos en otro video. Bye bye.